Bienvenidos. En esta clase veremos protección radiológica, diseño de las salas de radiología, protección del paciente, del técnico y del público en general. Vamos a ver algunas cuestiones básicas para protegernos de radiaciones ionizantes como son los rayos X. Vamos a repasar entonces qué era la radiación ionizante. Es la que puede remover electrones desde los átomos convirtiéndolos en iones, o sea, puede ionizar átomos, por lo cual los hace inestables. Ahí la teníamos rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos y algunos rayos ultravioleta en ciertas longitudes de onda. Y luego las no ionizantes, los que no tienen ese poder, digamos esa energía suficiente, que sería de la luz visible, infrarrojos, ondas de radio, etc. Veamos en el siguiente cuadro el espectro de la radiación electromagnética. Desde la luz visible, que correspondería a la no ionizante, tenemos infrarrojos, tenemos microondas, tenemos ondas de radio. Estas no son ionizantes. Esta, que es la ultravioleta, que dice radiación no ionizante, no están así. Algunas con longitudes de onda muy cortas sí pueden dañarnos. Después tenemos rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, que ellos sí son radiación ionizante. Veamos qué es lo que puede producir los rayos X en nuestro organismo. Como sabrán, tenemos muchísimas moléculas de agua, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, como muestra acá el gráfico. Cuando incide un fotón de rayos X, por ejemplo, con una molécula de agua, la puede separar, o sea, ioniza esa molécula de agua y nos puede entregar 2 iones, en este caso uno positivo y uno negativo, los famosos radicales. Los radicales son responsables del envejecimiento, alteran membranas celulares y pueden atacar material genético, por ejemplo el ADN. Los radicales son un mecanismo común de las toxicidades. Por ejemplo, si estos mismos radicales se pueden combinar con otras moléculas, se puede llegar a formar peróxido de hidrógeno, que posee un alto poder oxidante en el cuerpo. Entonces estos radicales pueden asociarse o no con otros, o pueden producir lesiones a nivel celular. Nosotros, los técnicos radiólogos, tenemos la responsabilidad tanto de protegernos a nosotros mismos, a nuestros colegas y a los pacientes que atenderemos de una exposición excesiva a radiaciones ionizantes. Para ello podemos ver 3 principios fundamentales de la protección radiológica. Los 3 principios fundamentales: uno es la justificación de la práctica, es decir, que la práctica que requiera el uso de radiación ionizante deberá estar justificada. Y el beneficio de hacer el estudio tiene que ser mejor que el daño que le pueda provocar. ¿Sí? Si me tengo que hacer una radiografía de tórax, por ejemplo, porque me debo operar, y esa operación es vital, por supuesto que el médico va a priorizar. El segundo principio es la optimización. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros debemos garantizar una reducción razonable de la dosis, disminuir el número de las personas expuestas, disminuir las exposiciones accidentales. Para esto nos vamos a basar en el criterio ALARA, que significa tan bajo como sea razonablemente posible. Acá en las imágenes, en la primera imagen vemos una radiografía a un niño
tiene unos métodos de sujeción, tiene que quedarse la madre o algún familiar porque el niño tiene que hacerse el estudio y bueno, puede ser que no quede quietito o no, o tenga el riesgo de caerse de la cama o de la camilla. Hay que facilitarle un chaleco plomado al familiar que esté cerca del niño por la radiación secundaria y la radiación dispersa. Eso es una manera de proteger al público, ¿sí? En este caso que vemos la radiología veterinaria, son dos técnicas que tienen que tener sí o sí el animalito, que tienen sus chalecos plomados. No es lo ideal que nosotros tengamos que estar mientras se haga la exposición. Eso habría que evitarlo. Y tercero es la limitación de la dosis. Las dosis no deben superar lo permitido. En la actualidad los límites de dosis para el trabajador son 20 milisievert al año y 100 milisievert en 5 años. El milisievert es la unidad que se mide la radiación. Después, más adelante lo vamos a explicar. Para el público en general 1 milisievert al año y la embarazada 1 milisievert al año también, aunque no es recomendado que las embarazadas se hagan estudios, menos en los 2 o 3 primeros, en el primer trimestre del embarazo, donde el feto es muy sensible a la radiación. Hablemos ahora del efecto biológico. Se hicieron lamentablemente muchos experimentos en los cristalinos de los ratones, por ser de dimensiones similares a las de un humano. Con eso pudieron observar el daño biológico. ¿Qué hicieron? Con distintos tipos de radiaciones, irradiaron el cristalino de los conejos y se concluyó que con la misma cantidad de radiación, pero con distintas fuentes, por ejemplo, vemos acá, con radiación alfa, beta y con rayos X. Si podemos observar en este gráfico, que sería, si quieren, la suerte del ojo del conejo, se irradia con una determinada cantidad con radiación alfa. Fíjense que el área de daño es mayor, pero no puede penetrar, ¿sí? No puede penetrar muchos centímetros. O sea que queda, la energía la deposita en un lugar superficial y de mayor dimensión. Si se irradia con beta, se achica un poco el campo del daño por irradiación y se ve que es más penetrante la radiación beta. Y por último tenemos rayos X, que si bien puede llegar a hacer algún daño biológico, pero vemos cómo traspasa, la energía la deposita en una menor cantidad de tejido y por ende es la menos dañina, ¿sí? Si compararíamos radiación alfa, beta y rayos X o gamma, vemos que la radiación X y radiación gamma es menos nociva que si irradiamos la misma cantidad con alfa y beta. Eso es lo que se logró estudiar a partir de esto que les estoy contando. Bien, ¿cómo medimos la radiación? Tenemos distintas magnitudes y unidades, antiguas y la actual. En magnitud, exposición, la unidad antigua era el Röntgen. Röntgen medía una unidad electrostática de carga sobre 1 gramo de aire. Lo que se reemplazó actualmente, el Röntgen vale 1 coulomb sobre 1 kilogramo de aire. ¿Y qué mide? La magnitud exposición mide la radiación en el aire. No tiene en cuenta el daño biológico. Luego tenemos la magnitud de energía absorbida. Se medía antiguamente en rad. Equivalía a 100 ergios sobre gramo de tejido. Actualmente se usa el Gray, que es 1 joule sobre 1 kilogramo de tejido, que mide la magnitud de energía absorbida. Evalúa el daño biológico, pero no tiene en cuenta la fuente de radiación, es decir, qué tipo de radiación es. Para eso está la dosis equivalente. Antiguamente se medía en REM. El REM era 1 rad
un rad por factor de cualidad. Ahora vamos a explicar qué es factor de cualidad. Actualmente se usa el Sievert. Un Sievert es un gray por factor de cualidad. La dosis equivalente sí mide el daño biológico y tiene en cuenta el tipo de radiación. Veamos el factor de cualidad o factor de ponderación. Es un número que se le asigna al tipo de radiación. Si vemos en alfa, es un factor de ponderación alto de 10 a 20. Luego tenemos neutrones de 5 a 10, las betas de 1 a 3. Gamma y rayos X es factor de ponderación 1. Son las menos dañinas, si se quiere. La unidad actual que mide el daño biológico, teniendo en cuenta la radiación, es el Sievert. Que un Sievert equivaldría a la unidad antigua 100 rem. Veamos ahora protección radiológica operacional, es decir, las que nos concierne a nosotros los técnicos. Por eso tenemos 3 factores básicos para la protección frente a radiación ionizante. Estos son factores. Uno es el tiempo. A menor tiempo de exposición, menor dosis de radiación. O sea que tenemos que tratar de lograr un estudio óptimo en la menor cantidad de tiempo posible de exposición. Es decir, entonces, que el tiempo de exposición y la dosis recibida son directamente proporcionales. Otro factor importante es la distancia. La dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente de radiación y el paciente. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si efectuamos una radiología a 1 metro, es decir, colocamos el tubo de rayos X y la persona a 1 metro y hacemos una placa, por ejemplo una placa de tórax, obtenemos una determinada cantidad de radiación que recibió el paciente. En cambio, si yo no lo coloco a 1 metro, ahora duplico la distancia, lo coloco a 2 metros, el cuadrado de 2 es 4, o sea que la radiación disminuyó en un factor de 4, o sea 4 veces menos recibió el paciente la dosis. El otro factor importante es el blindaje, que este es inversamente proporcional también. A mayor blindaje, menor dosis recibida. Vemos en el primer gráfico distintos tipos de radiación. Vemos que la alfa la frena a la mano, deposita toda su energía ahí en la piel. Las betas traspasan, pero son frenadas por hojas de aluminio. Rayos X traspasa aluminio y detiene el plomo. Y los rayos gamma y neutrones vemos que traspasan hasta el plomo, llegan hasta el hormigón. Que el hormigón se usa mucho en las paredes de las salas de radiología. También vemos otro tipo de blindaje que es la protección gonadal. La protección gonadal, las gónadas, se le dice por ejemplo, a los testículos, a los ovarios, al útero. Todo lo que tiene que ver con la reproducción. Eso hay que protegerlo en distintas exposiciones porque reduce muchísimo la cantidad de radiación que llega a la gónada. También tenemos protector tiroideo que se coloca en el cuello, también para determinadas exposiciones. Se debe interponer barreras de materiales que detengan o absorban las radiaciones, por ejemplo las paredes plomadas, biombos plomados, bueno, todos estos protectores que vimos. Muy bien, veamos clasificación y señalización de zonas de trabajo. Las zonas que utilizan radiación deberán estar correctamente señalizadas y clasificadas. Por ejemplo, la zona vigilada, el trébol más claro, que en realidad tendría que ser negro, que está gris acá en el dibujo, es riesgo de radiación externa. La persona puede llegar a recibir de 1 a 6 milisievert. Luego tenemos otra zona controlada con el trébol verde, que es riesgo mayores a 6 milisievert. Tenemos la de permanencia limitada, que es el trébol amarillo, que existe riesgo de recibir dosis de radiación
superiores a los límites durante largos periodos de tiempo. La de permanencia reglamentada, que es el trébol naranja, es que existe riesgo de recibir dosis en cortos periodos de tiempo, esas dosis superiores a los límites. Y la de zona de acceso prohibido, que es la del rojo, existe riesgo de recibir en una sola exposición una dosis superior a la permitida. Y nosotros generalmente vamos a encontrar el trébol negro. Monitoreo del personal, o sea, cómo nos controlan a nosotros, los técnicos, y al personal que está expuesto a las radiaciones, cuánta cantidad de radiación recibimos. Para ello, lo más común es encontrarnos con un dosímetro de película, que es el como que vemos en la imagen. Estos se ubican generalmente en la zona del tórax o cintura. Se debe guardar en un lugar seguro dentro de la misma institución, es decir, yo llego al servicio, me coloco el dosímetro, hago todo mi trabajo, cuando me retiro lo dejo en algún lugar especial que destinemos con los compañeros para guardar los dosímetros de todos. En el dosímetro va a figurar el nombre de la institución, el nombre de nuestro y un código que es por donde luego podemos ingresar nosotros generalmente ahora se utiliza ingresar a una página web que nos brinda el mismo laboratorio que nos lleva el conteo, y nosotros con nuestro código entramos y vemos durante todos los meses qué radiación hemos recibido. Para llevar un control, llevan ellos un control, le avisan a la empresa donde trabajamos, hospital o clínica, y ellos también nosotros mismos podemos ver. Por ejemplo, en el dosímetro de película, acá les muestro, esta sería como si fuese una película de las dental. Dentro tiene, por ejemplo, acá tiene una película de plomo de 1 milímetro de espesor y esta y una de cobre. Entonces, esto detecta o mide, da el grado de ennegrecimiento dependiendo de la radiación secundaria que nosotros podamos recibir, y lo deposita en la placa, acá en la película. Luego esto se lleva al laboratorio, como les comenté, nos entregan uno nuevo, entregamos nosotros, generalmente se hace una vez por mes, se entrega el que usamos, ellos lo analizan, nos dan los resultados, nos entregan el nuevo y así sucesivamente. Este es el más común que se van a encontrar ustedes cuando vayan al servicio de radiología. También tenemos los dosímetros TLD o los OSL, que son de materiales semiconductores que absorben y almacenan energía, y luego cuando ellos lo estudian, los estimulan y emiten una luz. Esa luz va a depender de la cantidad de radiación que absorbió. Estos no se utilizan mucho, pero pueden llegar a verlos. Después tenemos los detectores Geiger-Müller, que estos funcionan para detectar partículas y radiaciones ionizantes en el ambiente. Veamos ahora el diseño de barreras protectoras, el diseño de la sala de rayos X y cómo lo debemos protegernos. ¿Qué materiales están disponibles? Plomo, ladrillo, yeso, bloques de cemento, vidrios o acrílicos plomados. Un correcto diseño de la sala de radiología evita que el público, los pacientes y el personal de trabajo se expongan a la radiación de manera innecesaria. Bien, acá vemos un diseño de la sala de rayos, se los indico acá. Si acá sería la entrada, esto es un diseño, ¿no? Van a encontrar un montón, infinidad de diseños. Pero ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que sí o sí tiene que tener, dependiendo de la forma y el tamaño que sea. Vean que nosotros estaríamos ubicados acá y estaríamos protegidos, ¿sí? Estas paredes que se ven en amarillo son plomadas, incluida la puerta, incluido el visor que sería de vidrio o un material acrílico plomado. Acá nosotros tendríamos el acceso para ver al paciente. Si este sería el tubo de rayos X, acá tendríamos la camilla o se puede colocar acá. Este sería un modelo. Pero lo que tiene que quedar en claro que nosotros tenemos que estar aislados
protegidos y tenemos que tener una visión hacia el lado donde está el paciente. Tiene que cumplir algunos requisitos, ¿sí? Contar con señales de advertencia, como vimos, ubicados en las puertas de acceso a la sala de rayos X, incluido a las embarazadas también. El haz primario no debe estar dirigido hacia la consola de control o hacia las puertas cercanas de acceso, o sea, hacia las puertas de acceso de la sala de rayos. Por ejemplo, si acá está el tubo de rayos X, nunca tiene que estar enfocado hacia el lado nuestro del comando, sino hacia el lado opuesto, que podría ser para acá o para acá, ¿sí? Pero nunca hacia nosotros, o si fuese que haya una puerta de acceso cercana, no tiene que estar dirigido hacia ninguno de esos dos lugares. La consola de control, como mostramos, que es donde digamos nosotros, estar detrás de barreras, ¿sí? Tener dimensiones adecuadas para protegernos. Y debemos contar con el visor de vidrio o acrílico plomado para poder ver al paciente durante la exposición. Las paredes, si no son de concreto o de ladrillos macizos, se deben plomar, ¿sí? Se utilizan planchas de plomo. Esto tiene que estar alejado de la circulación de la gente, ¿sí? Veamos ropa protectora que podemos llegar a encontrarnos, ¿sí? Que deberíamos tener. Porque puede ser que en algunos estudios debamos permanecer nosotros o el médico cercano al paciente, ¿sí? Entonces vamos a tener, primero, nunca nos debemos ponernos en el haz directo, o sea, en el haz primario, es el que sale del tubo. Pero podemos llegar a tener que estar cercano al paciente. Para eso tenemos que usar sí o sí chalecos plomados. Si tienen el protector tiroideo, mejor. Podemos encontrarnos con guantes plomados, con anteojos de acrílicos plomados, ¿sí? El grosor normal es de 0,25, 0,5, 1 milímetro para el chaleco, equivalentes a plomo. Estos delantales suelen pesar más de 10 kilos y son muy pesados. Si por ejemplo usaríamos nosotros una técnica con 75 kilovoltios, la eficacia de estos chalecos es de un 66 al 99%, ¿sí? De radiación secundaria, ¿eh? Lo debemos guardar colgado, que no esté arrugado para que no se hagan grietas y para que tengan una adecuada vida útil. Veamos ahora todo lo que concierne al paciente, ¿no? Los técnicos radiólogos debemos seguir un código ético, el cual debe incluir controles y límites, limitar la exposición a la radiación de todos los pacientes que atendemos. Vamos a tener en cuenta algunos métodos para reducir lo más posible la exposición del paciente. Por ejemplo, repetición mínima de radiografías. Para esto debemos realizar una correcta posición primero, ¿sí? Posicionar adecuadamente al paciente, explicarle al paciente tranquilamente, por más que tengamos mucho trabajo, tenemos que tomarnos el tiempo de explicarle al paciente qué es lo que le vamos a hacer, cómo necesitamos que él colabore, porque algunas radiografías requieren la no respiración, otras no importa, y bueno, eso se lo verán después, pero el diálogo es muy importante, ¿sí? Para un buen resultado de estudio. Después, preparar nosotros la sala anteriormente, ver que el paciente no tenga, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de tórax, que el paciente no tenga un collar, porque va a obstruir la imagen. ¿Qué implicaría eso? Que tengo que hacer otra exposición y pedirle que se saque el collar. Entonces, para evitar esas cosas, siempre prever todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de realizar. El chasis adecuado, que esté la película descargada adecuadamente, colocar una técnica correspondiente que sepamos nosotros que va a funcionar, asegurarnos un correcto revelado luego del estudio de la placa y y demás, ¿no? Que corresponda
al paciente, no equivocarnos en el nombre, en el código o lo que sea, ¿sí? Utilizar filtración adecuada. Generalmente todos los equipos de rayos X tienen a la salida del tubo unas placas, generalmente son de aluminio, para atenuar los haces de rayos X de menor energía y dejar pasar los que tienen mayor energía y los que son menos dañinos. Debemos asegurarnos de que nuestro equipo sea chequeado periódicamente, ¿sí? Por el ingeniero o por el responsable del cuidado del equipo. Utilizar siempre una colimación precisa del área a radiografía. Eso significa, ustedes se acuerdan que tenemos el colimador a la salida del tubo con unas placas de plomo que son movibles, y nosotros podemos delimitar el haz a la zona específicamente que tenemos que radiografiar y no abarcar más área innecesaria, que sería una radiación innecesaria. Protección de zonas específicas del cuerpo del paciente, que habíamos visto los protectores gonadales. Debemos colocar los protectores gonadales en todo paciente que presente un riesgo de que esté en edad fértil, digamos. Por ejemplo, en niños que están en desarrollo, las mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Bueno, en las mujeres protegeremos ovarios, trompas de falopio y el útero. Estos se colocan por encima de la sínfisis del pubis y aproximadamente el borde superior del protector gonadal estaría a la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores. En los hombres se colocan cubriendo la zona de testículos y escroto. Están diseñados de distintas formas y de espesores equivalentes, pero más o menos a 0,2 milímetros de plomo. Si se colocan correctamente pueden absorber entre un 95 y un 99% de los rayos X primarios, es decir, los que salen del tubo, ¿sí? Y lo debemos colocar también cuando las zonas radiosensibles estén a 5 centímetros o menos de las primarias, siempre y cuando no obstruyan el estudio, o sea, lo que necesita el médico ver. Protección de embarazadas. Durante el primer trimestre de embarazo no se aconseja realizar estudios radiológicos, ¿sí? El feto presenta una máxima sensibilidad a las radiaciones en este periodo. Y si la paciente cree estar embarazada o tiene dudas, no le realizaremos el estudio, ¿sí? No se le realiza el estudio. Utilización de pantallas intensificadoras de alta velocidad. Estos usamos en analógico, ¿sí? Por supuesto, en digital no correspondería a este tipo o este punto. Sí, utilizar las pantallas verdes, que son más veloces, requieren menos radiación, y siempre combinando con la película que le corresponde. Y por supuesto la selección adecuada de la técnica a utilizar, o sea, elegir adecuadamente el kilovoltio y el miliamper segundo. Bien, entonces acá vemos algunas imágenes. Lo concreto de esto es que tenemos que tener una buena comunicación, eso es fundamental, entre el paciente y el técnico, ¿sí? Para un buen resultado y asegurarnos una mínima dosis que va a recibir, ¿sí? Acá mostramos, les indico acá abajo, la colimación precisa. Ustedes ven que esto en una columna lumbosacra, perfil, ¿sí? Si yo dejo el colimador abierto y radio este lado y radio acá es innecesario, entonces se ajusta con esas placas de plomo a la zona donde yo quiero irradiar, o sea, quiero estudiar. Acá vemos dos protectores gonadales, acá en el paciente masculino tapando los testículos, y acá vemos señalizado con una crucecita negra espina ilíaca anterosuperior, iría aproximadamente el borde superior del protector gonadal, y sínfisis púbica, acá sínfisis púbica, iría al borde inferior, ¿sí? Siempre y cuando esto no obstruya algo que quiera ver el médico que esté justo en esa zona. Muy bien, les dejo un apunte también para que lo puedan descargar y nos estamos viendo.